Hay hilos invisibles en los matrimonios que, al tensarse demasiado, se rompen en silencio. Es el relato de muchas. La cuñada regresa con las maletas llenas de fracasos. La madre impone su ley: o sirves o te vas. Sonreí con una calma nueva y avisé a mi suegra: mañana parto hacia Francia. Un contrato de 12 meses me espera. La casa es vuestra. Él perdió el color del rostro. Si te marchas, ¿quién sostendrá este techo? Mi respuesta fue una frase corta que dejó un vacío en el aire. El aroma denso a aguarrás y resinas viejas habitaba mi refugio en la tercera altura. Bajo el foco de luz blanca, yo curaba con un pincel de Marta las heridas de un lienzo antiguo, piel pintada que se caía a pedazos. Mi oficio de salvar. El arte exigía una paz absoluta. Ese cuarto era mi isla, lejos de la estrechez del piso en el vibrante Malasaña de Madrid. La calma estalló en 1000 pedazos. Un ruido sordo de equipaje arrastrado y un llanto amargo subieron desde la entrada. Suspiré, cubriendo la obra. La tormenta había entrado en casa. Al descender, hallé a Sofía, la hermana de él, derrumbada entre 3 maletas, ahogada en lágrimas. Carmen, la madre, la envolvía en un abrazo, desesperado, mientras Javier, el padre, permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con la mente nublada por las huellas de un ictus. Al verme, Carmen me lanzó un grito por la demora y me mandó preparar bebida para la recién llegada y cargar con sus bultos. Caminé hacia la cocina sin decir palabra. Desde la boda me había habituado a ese tono de mando y a los caprichos sin lógica, aun cuando era mi dinero el que pagaba cada factura. Al dejar el vaso, Sofía soltó su queja. Su esposo era un monstruo, su nueva familia unos miserables. Decía que por un simple jarrón roto la habían puesto en la calle. Pedía papeles de divorcio y el refugio de su madre. Carmen apretó a su hija contra el pecho, lanzando maldiciones a los consuegros y jurando que ella la protegería. Yo miraba la escena con los brazos cerrados sobre el pecho. Conocía los teatros de Sofía e intuía que faltaba verdad en su relato, pero callar era prudente. De pronto, Carmen me exigió vaciar el estudio de arriba, tirar mis herramientas o moverlas, para que Sofía ocupara esa segunda altura, alegando que su hija merecía luz y aire fresco. Sentí un frío interior. El tercer piso no era un cuarto cualquiera, era un laboratorio con químicos y piezas únicas que dependían de un clima exacto. La habitación de abajo solo guardaba ropa y papeles viejos. Intercambiar los espacios no era una mudanza simple. Intenté explicar, con voz suave, el riesgo de pagar una indemnización millonaria si una obra sufría daños. Sugerí acomodar el salón de forma temporal, o que compartiera alcoba con su madre unos días mientras buscábamos salida. No terminé la frase. Al oír la negativa, Carmen saltó herida. Me señaló con un dedo acusador. Su voz se volvió un agudo cristal. Me llamó mezquina, incapaz de tender la mano a la familia caída. Se mofó de mi oficio, llamándolo trabajo sucio de pegar trastos rotos, diciendo que no merecía privilegios y que podía arrinconar todo en cualquier lado. Y ya estaba. Decretó que en su casa mandaba ella y ella ordenaba los espacios. Una nuera no tenía voz para debatir. En ese instante, el motor conocido de una moto cayó frente al portal. Marcos regresaba de su jornada. Al notar la electricidad en el aire, preguntó perdido qué pasaba. Sofía, al ver a su hermano, renovó el llanto, corriendo a su encuentro para narrar su tragedia de víctima incomprendida. Marcos escuchaba, y su cara se encendía de rabia protectora. Se volvió hacia mí y al ver mi postura distante, arrugó la frente. Carmen aprovechó para avivar el incendio, quejándose al hijo de que su mujer era tan dura que negaba un techo a su propia hermana. Marcos soltó el aire y me habló con reproche cansado. Dijo que ella sufría y que nosotros, los fuertes, debíamos ceder.
Por un simple cuarto no debía ser tan fría con Sofía. Me rogó que hiciera el esfuerzo de subir mis cosas o llevar parte al depósito del museo para dejarle la planta libre a ella y que estuviera a gusto. Miré al hombre con quien compartía cama y sentí como algo se rompía por dentro. No le importaba mi esfuerzo ni los riesgos que yo había expuesto. Solo quería paz rápida y cumplir los deseos de su sangre. Para ellos, mi labor de rescatar el pasado era solo un juego, sin valor. Guardé un silencio largo, respiré hondo y solté la frase final. No iba a mover nada. Estudio. Haría un hueco en la planta alta, una cama sencilla para Sofía. Ese era el margen, la línea, que no cruzaría. Dio media vuelta y subió los peldaños despacio, dejando que las palabras de Carmen y el silencio de Marcos se quedaran abajo. Se notaba en el aire que la calma estaba por romperse. Isabel intuía que aquello no era cuestión de cuartos o espacios. La llegada de Sofía pesaba en la casa, como una humedad que se filtra en los muros, alterando el ritmo de los días. No tenía el semblante de quien carga con un dolor reciente o una ruptura. Más bien parecía haber llegado a un hotel de paso, dispuesta a que le sirvieran la vida en bandeja. Al día siguiente, cuando la noche aún cubría los tejados de Madrid y faltaba mucho para el despertar del mundo y del reloj de Isabel, unos golpes secos en la madera la trajeron de vuelta. La voz de Carmen se colaba por la rendija, aguda. Exigía que se levantara, que fuera a por churros con chocolate, a San Ginés. Decía que su niña no había pegado ojo y que el amanecer le pedía ese consuelo, y no valía cualquier masa frita de barrio. Isabel se pasó la mano por los ojos, buscando el enfoque en la esfera del reloj. Las 5:30 de la mañana. Con la voz pastosa, habló de su trabajo, de la reunión que la esperaba al salir el sol. Dijo que no era hora de filas ni de caprichos. Propuso esperar o llamar a alguien que lo trajera, pero la madera volvió a vibrar bajo el puño de Carmen. Le habló de egoísmo, de ser una cuñada de piedra que negaba, un gusto simple a quien sufre. Le recordó sacrificios pasados por Marcos, usando la culpa como palanca para moverla de la cama. Marcos, a su lado, se hizo un ovillo bajo la sábana y susurró que fuera, que comprara la paz con un viaje, que nadie moría por dormir menos. Isabel miró a su marido, tragó saliva amarga y puso los pies en el suelo frío. Condujo bajo el cielo negro de Madrid, sintiendo el aire helado, y aguardó en una fila durante 40 minutos para conseguir el desayuno. Al volver, el silencio reinaba y Sofía seguía durmiendo, en la habitación fresca de arriba. Carmen recogió el paquete sin dar las gracias, preocupada solo por si el chocolate tenía el espesor correcto. Isabel se cambió de ropa, con prisa, saliendo al mundo con el estómago vacío y el tiempo justo. Los días que siguieron fueron una subida constante. Sofía aparecía a mediodía, pidiendo platos elaborados y ropas nuevas. Se quejaba de que la cocina de Isabel no tenía alma y pedía sabores caros, jamón del bueno y mariscos, para curar su ánimo caído. Carmen, cómplice, le pasaba a Isabel listas de la compra llenas de lujos en cuanto cruzaba la puerta, asumiendo que el dinero de Isabel era infinito. Marcos veía cómo se apagaba la luz en los ojos de su mujer, pero elegía no ver. Prefería callar ante su hermana. Le decía a Isabel que la vida había tratado mal a Sofía, que había que ser generosos. Le pedía que no mirara el gasto, que el dinero va y viene, pero que la sangre es lo que queda. Isabel sonreía con tristeza. El dinero vuelve quizás, pero era ella quien lo traía a casa. Marcos, con su sueldo justo y esa manía de invitar a todos para fingir bonanza, apenas cubría lo básico. El quiebre llegó un sábado, por la tarde. Isabel tenía entre manos un encargo delicado, un lienzo antiguo de un coleccionista que miraba con lupa. Lo llevó a casa para avanzar en el silencio del fin de semana. El cuadro descansaba en el caballete de su estudio, en la tercera planta, junto a disolventes traídos de Francia.
Bajó un momento a la cocina, obedeciendo a Carmen. Al volver a subir, el olor químico la golpeó en la escalera. La puerta, que siempre dejaba cerrada, estaba abierta de par en par. Entró y el aire se le congeló en el pecho. Sofía estaba sentada en su silla, con total calma, sosteniendo un frasco de disolvente fuerte, de esos que levantan barnices de siglos, usándolo, con un algodón para limpiarse las uñas. Y lo peor no era eso, sino el líquido que había saltado sobre el óleo. La pintura, herida por el químico, se había levantado, creando una mancha que borraba el trazo original, desdibujándolo. Isabel gritó y le quitó el frasco de las manos. Temblaba. Miró el desastre, sintiendo un sudor, frío bajando por la espalda. Tal vez tenía arreglo, pero costaría horas de vida y un riesgo enorme, por no hablar de la confianza del cliente, que pendía de un hilo. Sofía, molesta por el susto, se puso en pie, con descaro. Le dijo que no hiciera un drama, que solo había tomado un poco de quitaesmalte prestado. El suyo se había terminado, y al ver tantos botes allí, pensó que eran cosas sin valor y agarró uno cualquiera. Isabel se dio la vuelta, y en sus ojos no había luz, solo un fuego rojo alimentado por la rabia. La voz le temblaba al explicar que aquello no era agua, sino una sustancia profesional. Un líquido cuyo valor en un frasco diminuto superaba lo que muchos ganan en semanas, lejos de ser un simple limpiador. Pero el dinero era lo de menos. Había herido el alma de un lienzo ajeno, un error que podía traer demandas, costas incalculables y el fin de su reputación si el dueño decidía ir a por todas. El tono elevado de la disputa llegó hasta Carmen, que apareció en la escena con el paso acelerado. No necesitó escuchar versiones. Al ver a su hija bajo la lluvia de reproches, se interpuso como un muro. Señaló a Isabel con el dedo, llamándola mezquina, acusándola de crear una tormenta en un vaso de agua. Para ella, aquellas telas antiguas no eran más que basura vieja sin sentido. Marcos entró justo en ese instante. El panorama era desolador. Su esposa era un volcán, su hermana la víctima llorosa y su madre el juez implacable. Observó el desastre en el caballete, luego miró a Isabel y soltó un suspiro de cansancio. No hagas un drama, arréglalo y ya. Ella no lo hizo a propósito. Tú eres la mayor, Isabel. Deberías esconder mejor tus tesoros si tanto te importan. Isabel sintió el peso de esas palabras caer sobre sus hombros, una losa que le quitaba el aire. Entendió entonces que no se trataba de un descuido, ni de mala suerte. Aquello era un desprecio sistemático hacia su tiempo y su pasión. Para ellos, su esfuerzo era invisible, un terreno que podían pisar sin quitarse los zapatos. Tras el desastre, las noches de Isabel se volvieron blancas. Pasó 3 madrugadas en vela, inclinada sobre el lienzo herido, tratando de sanar la pintura. Con lupa y herramientas de cirujano, levantaba cada escama muerta, cada rastro del accidente, respirando vapores fuertes mientras mezclaba pigmentos para devolver la vida al cuadro, milímetro a milímetro. La cabeza le latía con fuerza, pero el dolor físico era menor que el frío que sentía por dentro. Nadie se acercó. Ni un lo siento de Sofía, ni una caricia de consuelo de Marcos. La indiferencia habitaba la casa. Días después, el trabajo en el instituto la retuvo hasta tarde. Entre reuniones y papeles, la tarde se hizo noche. Le escribió a Marcos un mensaje breve pidiendo ayuda simple, que encendiera la arrocera y buscara algo para la cena, avisando que el reloj jugaba en su contra. Él vio el texto. La doble marca azul apareció, pero el silencio fue su única respuesta. El reloj marcaba casi las 9 cuando Isabel cruzó el umbral, arrastrando los pies. La casa la recibió en silencio, con la luz del salón, encendida, iluminando la soledad. Fue a la cocina buscando calor, pero solo halló desidia. La mesa estaba servida, sí, pero era un paisaje, desolador de platos fríos y revueltos. En la fuente principal solo quedaban restos de grasa cuajada y verduras que nadie quiso, testigos negros de una cena olvidada. La sopera era un eco vacío. Al mirar la arrocera, encontró el fondo seco,
con granos duros, adheridos al metal. Tragó saliva, sintiendo el vacío en el estómago. Buscó en la nevera, esperando la sencillez de unos huevos, pero no había nada. Incluso la leche que guardaba para sus mañanas se había esfumado. Fue entonces cuando el sonido de la alegría ajena la golpeó. Risas y voces venían de la habitación de abajo, el refugio de Carmen. A través de la puerta, entreabierta, vio la estampa que le faltaba. Todos reunidos frente al televisor, compartiendo postre y calidez. Sofía descansaba, tranquila sobre el regazo materno, saboreando un mango, mientras Marcos, solícito, masajeaba los pies de su padre. Eran un cuadro perfecto de unión, donde ella no figuraba. Su sombra alertó a Carmen, quien lanzó una pregunta afilada como un cuchillo. Quería saber por qué llegaba a esas horas. Le recordó que una esposa tiene horarios y deberes que no puede ignorar. Señaló los restos en la cocina, que comiera lo que había y dejara todo limpio, que no quería plagas por su culpa. Sofía no quiso ser menos y, tono dulce y venenoso, comentó que el trabajo de Isabel, siempre entre cosas viejas y energías estancadas, la estaba volviendo una mujer, gris y triste. Insinuó que su retraso era una excusa para ventilarse el olor a rancio antes de volver al hogar. Se rió suavemente, burlándose de los pocos ingresos de Isabel y de sus aires de importancia, tan lejos del glamour que ella valoraba. Isabel no tuvo fuerzas para replicar. El cansancio le había robado la voz. Subió las escaleras buscando el refugio de su cuarto, con la única meta de dejar caer el agua sobre su cuerpo y dormir. Pero al abrir el armario, el corazón se le detuvo. El cajón oculto, su pequeña reserva de seguridad, estaba fuera de sitio. Un frío repentino le recorrió la espalda. Buscó la caja de madera bajo la ropa de invierno y la abrió. Nada. El vacío total. Los 2.000 euros que había retirado con esfuerzo para su formación y la salud de sus padres se habían evaporado. En esa casa, el secreto de ese escondite solo lo compartía con una persona, Marcos. Con la caja hueca en las manos, bajó las escaleras como una exhalación hasta el cuarto de Carmen. Se plantó delante de su marido, le enseñó la madera vacía y con un hilo de voz exigió saber dónde estaba. Marcos dio un salto, incapaz de sostenerle la mirada. Las risas de las mujeres cesaron, transformándose en ojos clavados en ella. Marcos, acorralado, se rascó la nuca. Murmuró que lo había tomado prestado, que no hubo momento para avisar. Explicó que Sofía andaba baja de ánimo y él quiso regalarle un día de spa y ropa nueva para que volviera a sonreír. Asumió que, al ser matrimonio, lo tuyo es mío y no había necesidad de pedir permiso. No entendía por qué ella se ponía tan rígida por algo así. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella, un cristal mucho más valioso que el dinero de todo un mes de trabajo. El aire en la fábrica pesaba, cargado de polvo y químicos que se pegaban a la garganta. Cada moneda ahorrada le había costado un trozo de salud, pero su esposo lo había tomado en silencio, sin preguntar, para regalarle a su hermana días de descanso y vanidad. Mientras tanto, en la mesa de la casa no había dejado ni una sola moneda para el pan de ese mes. Con un susurro que apenas disimulaba el temblor, Isabel buscó los ojos de Marcos, intentando entender el destino de ese esfuerzo. Marcos, con el gesto fruncido, esquivó la mirada. Dijo que a ella le sobraba, que era solo un préstamo temporal hasta que llegara ese gran proyecto soñado que todo lo arreglaría. No comprendía por qué ella hacía ruido, rompiendo la paz frente a sus padres. Sofía entró en la conversación con una mueca de superioridad. La llamó mezquina. Pintó el cuadro de una cuñada que sufría y un hermano generoso que solo buscaba traer un poco de luz a su tristeza. Y ante eso, Isabel era la nota discordante. Se rió, diciendo que aunque ganara su sueldo, tenía el alma tan cerrada que nadie podía quererla. Carmen sumó su voz al juicio, señalando a Isabel como una mujer pequeña, de esas que cuentan las migajas y olvidan el corazón. Afirmó que lo que ganaba el hijo pertenecía a la madre también.
Marcos había tomado lo que era suyo por derecho. No había quitado nada a nadie. Y el reclamo le parecía absurdo. Cerró la discusión con una frase que buscaba herir. No te sientas grande por traer unas pocas monedas a casa, ni mires por encima del hombro a esta sangre. Marcos dibuja edificios, su mente está en las alturas. Cuando lleguen los millones, tú también comerás de esa mesa. Ahora que el cielo está gris para él, tu deber es ser refugio y sostén. Isabel se quedó inmóvil en el centro de la sala, sintiendo cómo el llanto subía por su pecho, pero se obligó a tragarlo. Se dio cuenta de que allí no era una compañera, sino una fuente de recursos inagotable y una sombra para el servicio, tolerada y exprimida hasta la última gota. El domingo prometía ser un remanso para sanar el cansancio de la semana, pero a las 7 de la mañana, los golpes de Carmen en la madera rompieron el sueño. Le extendió una hoja de papel densa de tinta, el mapa de las obligaciones del día. Anunció con alegría forzada que vendrían visitas, amigos de Sofía y compañeras de su círculo social para levantarle el ánimo. La misión de Isabel era simple: ir al mercado y cocinar para 15 almas hambrientas. El menú no admitía discusión. Asados, arroces del mar, caldos complejos, platos que pedían horas de fuego y paciencia. Luego, señaló una pila de seda fina que pertenecía a Sofía, abandonada en el baño. Dijo que la máquina no funcionaba, así que las manos de Isabel debían lavar, tender con delicadeza y planchar cada pliegue para que Sofía brillara ante sus invitados. Isabel sostuvo el papel, sintiendo cómo sus manos vibraban de impotencia. Miró a Carmen y, pronunciando despacio, confesó que su cuerpo estaba agotado y pedía tregua. Había dejado su energía en la fábrica y al volver solo encontraba más carga. No le quedaban reservas para atender la fiesta ajena. Sugirió que Carmen buscara comida fuera o que Sofía atendiera a sus propias amistades. Y sobre la ropa, que cada quien lavara lo que usaba. Ella no había nacido para servir. El rostro de Carmen cambió de color al chocar con la negativa. No esperaba que aquella mujer, siempre silenciosa, se atreviera a levantar la voz. Su mano golpeó el cristal de la mesa, un sonido seco que despertó el miedo en el aire. Alzó la voz llamando a Isabel insolente, carente de educación. La acusó de morder la mano que la acogía, de usar su dinero para humillar a la madre de su esposo. Sentenció que era una mancha para el apellido tener a alguien así. Su cuñada pasaba por un invierno emocional y los amigos venían a dar calor. Una buena mujer se arremangaba y sostenía. El honor de la casa no se quedaba cruzada de brazos respirando rencor. Marcos, con su café en la mano, entró apresurado. Al ver a su madre descompuesta, giró hacia Isabel y le reclamó. Preguntó qué había hecho para romper la paz de esa manera. Era solo cocinar, un acto simple para acabar con el drama. Los invitados de Sofía eran gente de peso, y la familia no podía quedar en ridículo por un capricho. Isabel sostuvo la mirada de Marcos y le preguntó, en voz baja, quién estaba realmente haciendo el ridículo. Le preguntó si los 2.000 euros que él había tomado sin permiso no bastaban para pagar quien sirviera a Sofía. ¿Por qué su cansancio era el único precio aceptable? Sofía bajó las escaleras y al escuchar la tensión, soltó el llanto como una niña. Se quejó de que su cuñada la detestaba y buscaba excusas para herirla. Amenazó con marcharse, con dormir bajo la lluvia si hacía falta, prefiriendo la intemperie a la molestia. Carmen, ciega por el dolor de su hija, llegó al límite de su furia. Señaló a Isabel y marcó la línea final. Su tono fue gélido, sin retorno. Diré una sola vez. Mientras yo respire aquí, mi palabra es ley. Sofía es mi sangre y este es su refugio. Tú eres la añadida. Tu misión es cuidar y facilitar la vida de los míos. Si no puedes servir a tu cuñada en su dolor, si no cumples con tu papel, entonces el camino está abierto. Esta casa no abriga a quien no se entrega,
a quien es egoísta. Vete y no vuelvas, para que Marcos pueda encontrar una compañera de verdad, una que entienda lo que es familia. La habitación cayó, en un silencio absoluto tras el grito. Isabel buscó en Marcos una señal, esperando encontrar al esposo, pero solo halló el vacío. Esperaba una palabra, un gesto que detuviera la caída, pero no llegó. Marcos permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo y los dedos nerviosos jugando con la tela de su camisa. No tuvo el valor de alzar los ojos. El temor a su madre y el peso de una dignidad mal entendida lo anclaron al silencio. Y fue esa ausencia de voz lo que terminó de romper algo muy dentro de Isabel. No hubo lágrimas ni gritos descontrolados. Una calma fría, casi desconocida, se instaló en su pecho. Observó a cada uno y en medio de ese caos, una certeza cristalina tomó forma en su mente. Una sonrisa leve, apenas un dibujo en sus labios, heló el aire. Sin decir nada, giró sobre sus talones y subió. Carmen, convencida de su victoria, interpretó aquel retiro como sumisión y lanzó al aire, con soberbia, que la mano dura era necesaria, que el consentimiento estropeaba el carácter, pero ignoraba que Isabel no subía a llorar, sino a encender la pantalla azul y confirmar, con un par de clics, el vuelo que cambiaría su destino. Al amanecer, la casa en Malasaña respiraba una atmósfera densa. El cielo de Madrid amaneció encapotado, llorando una lluvia fina que calaba los huesos y oscurecía los rincones de la vivienda. A esa hora, lo habitual era el aroma a café y pan tostado, esa calidez de rutina. Sin embargo, esa mañana la cocina permanecía fría, dormida. Carmen despertó aguzando el oído, esperando el trajín de los cacharros y el agua, los sonidos de la obediencia. Pero solo escuchó el silencio. Sonrió para sí, imaginando a su nuera, avergonzada, quizá llorando en silencio, o corriendo al mercado para expiar sus culpas. Despertó a Javier con voz potente, prometiéndole un banquete digno de celebración, segura de que Isabel se estaría desviviendo entre fogones. La sorpresa, sin embargo, fue mayúscula. Al llegar al salón, el escenario era otro. La mesa de madera desnuda, sin platos ni cubiertos, solo sostenía unos papeles y un dossier grueso. Isabel aguardaba sentada, serena, con una taza de café humeante entre las manos. Llevaba un traje gris impecable y el cabello recogido con esmero, proyectando una imagen de sofisticación que chocaba con las paredes de esa casa. Junto a ella, dos maletas grandes montaban guardia. Marcos bajó las escaleras arrastrando el sueño. Al verla así, tan ajena a la cocina, frunció el ceño, confundido. Le reprochó su quietud, recordándole que había invitados y compras pendientes, que no era momento de sentarse como una reina. La madre había pedido comida para 15 personas. Isabel posó la taza con suavidad en el plato. El tintineo de la porcelana sonó nítido. Alzó la vista, miró a su suegra, luego a su marido, y con una voz pausada que erizaba la piel, anunció que tenía algo breve que comunicar. Carmen, siempre a la defensiva, preguntó con sorna qué nueva escena estaba montando y le urgió a pedir perdón y marcharse a sus labores. Isabel mantuvo esa sonrisa que no llegaba a iluminar sus ojos y empujó el papel sobre la mesa hacia ella. Era la confirmación oficial, un traslado de 1 año a París, una oportunidad laboral única. Hablando despacio, explicó que había reflexionado sobre las palabras de la noche anterior. Comprendió que no tenía la generosidad necesaria para servir, ni la capacidad para complacerles. Por eso, optaba por retirarse, dejándoles el espacio para que, madre e hija, se cuidaran en armonía, sin su molesta presencia. Marcos leyó el documento y sus manos empezaron a temblar. Balbuceó, sin entender nada. ¿1 año fuera? ¿Sin consultarle? Isabel se puso en pie, alisando los pliegues de su chaqueta. Le confesó que la oferta llevaba 1 mes sobre la mesa, pero la duda y la lealtad la frenaban. Hasta anoche. Ellos le habían dado el empujón que faltaba. El billete ya tenía nombre y fecha. El vuelo despegaba a las 11 de la mañana y el taxi estaba al caer.
Carmen soltó una risa amarga cargada de veneno. Le ordenó que se marchara, que desapareciera, restando importancia a su partida. Le advirtió que no se le ocurriera volver arrastrándose cuando viera que no la necesitaban. La desafió a irse, prometiendo buscarle a Marcos una nueva esposa, 10 veces más hermosa y dócil que ella. En ese instante, Sofía apareció por la escalera. Ese instante fue revelador. Al comprender que la partida de su cuñada era real, su rostro no mostró pena, sino un brillo de oportunidad egoísta. Entre gestos infantiles, reclamó el espacio vacío, exigió la habitación amplia, el dominio de la cocina y los recursos para llenar la despensa, como quien pide herencia antes del duelo. Isabel las observó a las 3, sintiendo un cansancio antiguo en los hombros. Negó con suavidad, recogió su equipaje y soltó las palabras como quien deja caer una hoja seca. No es un descanso, madre. Voy a construir mi camino, a trabajar. Cuando cruce esa puerta, el peso de este hogar caerá sobre ti. Sofía ya no es una niña. Enséñale a ser mujer. Y sobre el reemplazo de Marcos, ten paciencia. Espera al menos a que la tinta del divorcio se seque. El timbre anunció el final. El transporte aguardaba. Sin una sola mirada atrás, Isabel arrastró su vida contenida en 2 maletas, dejando tras de sí una neblina de confusión que empezaba a nublar la mente de Marcos. Él reaccionó tarde, movido por el miedo. Corrió, bloqueó la salida y aferró el brazo de ella, mientras el sudor frío del pánico le bajaba por la sien. No era amor lo que sentía, sino el terror a la intemperie, a la falta de sustento. La voz se le quebró reclamando certezas materiales, la hipoteca, los remedios que mantenían a su padre, la luz que alumbraba sus noches, el agua y las deudas con el banco. ¿Quién sostendrá este castillo de naipes si tú te retiras? Parecía gritar su angustia, buscando lavarse las manos del problema. Carmen, al escuchar que la seguridad financiera peligraba, despertó de su letargo. Se abalanzó sobre el equipaje, cambiando la indiferencia por exigencia. Le dijo que marchara si quería, pero que dejara los medios, para que ellos pudieran subsistir. La acusó, con la mirada, de llevarse el aire y condenar al padre a la miseria. Isabel se liberó con gentileza. Buscó los ojos de su esposo y le devolvió el espejo. Le preguntó dónde había quedado su orgullo de hombre, el rol de cabeza de familia que tanto pregonaba. ¿Dónde estaban los frutos de esos proyectos de arquitectura de los que presumía en las cenas, o acaso se habían diluido en apariencias vacías y noches de fiesta? El silencio de Marcos fue pesado, su rubor la única respuesta. Isabel se giró hacia Carmen y descorrió el velo del pasado para que todos entendieran. 2 años atrás, Marcos había naufragado en negocios turbios, perseguido por sombras que cobraban con violencia. Fue ella quien puso su nombre, su trabajo y hasta las joyas heredadas de su madre para comprar la paz de Marcos y reformar la vivienda, dándole al padre un rincón digno para sanar. La escritura de esa casa dormía ahora en el banco, cautiva por la hipoteca. Cada mes, el silencio costaba 1.800 euros. Durante 2 años, ese dinero había salido, gota a gota, de su esfuerzo personal. Isabel miró su reloj y sonrió con esa tristeza de quien ya no espera nada. Les entregó la realidad, como un golpe seco. El día 15 vence el plazo. En 5 días, ella y su respaldo financiero desaparecerían del mapa. La deuda pendiente ascendía a 320.000 euros. Marcos y su familia tendrían que aprender a nadar para no ahogarse. Si fallaban, el banco reclamaría las llaves y el techo. Entonces, no busquéis culpables fuera, sentenció. Carmen, ante la inmensidad de la cifra y el abismo de perderlo todo, sintió que el suelo desaparecía y se dejó caer en el sofá. Sofía, atónita, dejó que su dulce cayera al suelo, manchando la alfombra. Balbuceó, incapaz de unir las piezas de un mundo que creía perfecto. Si Marcos siempre vendió la imagen del éxito y la abundancia. El hombre se quedó estático, pálido como la cera. Sabía que era verdad. Llevaba años flotando en una balsa ajena,
olvidando la marea negra que tenía debajo, confiando ciegamente en que Isabel sería su red eterna. Ella asestó la despedida final. Ayer dijisteis que sobraba, que me fuera. Pues bien, obedezco. Ahora es vuestro turno de demostrar de qué estáis hechos. Mi viaje es para sanar las deudas que cargué por vosotros. Si este hogar sigue en pie o se derrumba, ya no está en mis manos, sino en vuestra suerte. Dicho esto, caminó hacia el vehículo con paso firme. El cierre de la puerta sonó a sentencia y el taxi arrancó, dejando atrás una casa donde el pánico empezaba a respirarse en el aire. Marcos intentó seguirla, pero sus pies pesaban demasiado. Al mirar a su madre y hermana, vio venir la tormenta. Isabel dejó un hueco inmenso, un silencio lleno de ruido, que nadie había calculado. Aquella misma mañana, la realidad mordió con fuerza a Carmen y a sus hijos. El teléfono sonó. Eran los invitados esperando la fiesta. Carmen, con la voz temblorosa, tuvo que tejer mentiras sobre urgencias médicas para detenerlos. Sofía protestó, herida en su vanidad, pero el frío de la cocina y la nevera desierta la callaron. Ese mediodía, el sabor en la mesa fue el de la ausencia. La familia tuvo que tragar su orgullo junto con la comida escasa, comprendiendo al fin el precio de su ingratitud. Marcos se quedó estático frente a la mesa vacía, atrapado en una inercia antigua, hasta que el silencio le susurró que la soledad era su nueva anfitriona. Fue a la cocina arrastrando los pies y el agua se derramó sobre las baldosas, un charco caliente que hablaba de su propia torpeza. Javier dejaba escapar quejidos frágiles desde el dormitorio. Carmen se enfrentó a los armarios como quien mira un abismo. Las pastillas, antes ordenadas, eran ahora un laberinto indescifrable sin la mano de Isabel. El orden se había marchado con ella. Ante aquella montaña de colores y formas, la confusión paralizó a Carmen. El miedo a equivocar la dosis fue más fuerte que la necesidad y decidió dejar que el mediodía pasara en blanco. La tarde trajo un aire denso, un calor que se pegaba a las paredes y a la piel. En el baño, la ropa sucia crecía como una marea silenciosa, exhalando el aroma rancio del abandono. Sofía miró sus manos perfectas, ajenas al detergente, y se negó a tocar la realidad que se le venía encima, protegiendo su vanidad. Marcos, con la mente nublada por la falta de recursos, apenas tuvo fuerzas para posponer el problema. Prometió soluciones que no tenía. Al llegar la noche, el hambre se hizo presente, exigiendo su tributo. Marcos intentó ser útil, arremangándose la camisa para enfrentarse a unos fogones que le resultaban extraños. Pero la memoria le falló en lo básico. El arroz se quedó dormido en el agua fría, olvidado y duro, y la tortilla se convirtió en un mar de sal, incomible, fruto de una mano pesada y nerviosa que no sabía medir. Javier probó aquel desastre con esperanza, pero su cuerpo lo rechazó de inmediato entre toses. Carmen observó la escena. El plato fallido, el esposo vencido, los hijos perdidos en su propio egoísmo. La tristeza se le desbordó por los ojos. Invocó el nombre de Isabel, no para llamarla, sino para culparla del naufragio. Maldijo la incapacidad de su hijo y la fragilidad de un mundo que se sostenía con alfileres. Aquel hogar, que antes respiraba pulcritud, era ahora, en menos de mediodía, un espejo del caos interior que los habitaba. La noche cayó con una oscuridad espesa, trayendo la certeza de que no sabían vivir solos. Una semana bastó para que los cimientos cedieran, pero el verdadero dolor no venía del polvo acumulado, sino del papel. El lunes, la realidad llamó a la puerta. El vecino traía en sus manos la contabilidad del desastre, recibos de luz y agua que antes eran invisibles, pagados por una mano fantasma que ya no estaba para protegerlos. Marcos sostuvo el papel de la electricidad y sintió un vértigo frío en el estómago. 400 euros. La cifra pesaba como una losa. Buscó razones en la mirada de Carmen, alzando la voz. Todo apuntaba a la habitación de Sofía, un oasis helado a 18 grados, ajeno al verano y al gasto. El termo, encendido sin descanso, quemaba un dinero que no tenían. Marcos subió las escaleras con el pecho cargado de angustia. Encontró a su hermana cuidando su rostro,
indiferente al derrumbe de la economía familiar. Ella minimizó la deuda con desdén, como si el dinero fuera un recurso infinito que brotara de las paredes. La rabia de Marcos estalló, arrojando la factura contra esa indiferencia, gritando una verdad vacía de fondos. Su propio trabajo no pagaba, los clientes demoraban, y el abismo financiero se abría bajo sus pies. El teléfono vibró con otra mala noticia. El mundo exterior se apagaba, sin internet por falta de pago. Javier se quedó frente a una pantalla negra, su única ventana al mundo cerrada a cal y canto. Hacer la compra se volvió un ejercicio de humildad para Carmen, que nunca había tenido que mirar las etiquetas. El dinero se disolvía entre sus dedos, comprando apenas lo mínimo para subsistir un día más. Tuvo que aprender a regatear, tragándose el orgullo ante las miradas burlonas de quienes antes la servían. La cena fue el escenario de la rendición final. Marcos confesó que solo quedaban 200 euros en la cuenta, y las medicinas del padre, 150 euros, seguían en la farmacia. El aire se volvió irrespirable. Carmen, limpiando unas verduras tristes, volvió a cargar contra la ausencia de Isabel, buscando un culpable. La acusó de querer verlos hundidos y empujó a Marcos a pedirle auxilio, usando la enfermedad del padre como escudo. Marcos llamó al vacío. Solo una voz metálica respondió. En la pantalla, el bloqueo confirmaba el silencio definitivo. Sin salida, buscó la mirada de Sofía, que se refugiaba en la frivolidad de limarse las uñas. Le pidió ayuda, un préstamo para mantener la luz encendida un día más, una tregua. Sofía protegió su bolso con un gesto instintivo, negando tener nada, aunque sus ojos esquivos la traicionaban. Marcos recordó los paquetes de lujo que llegaban, mudos testigos de su mentira. La incertidumbre sobre su hermana empezaba a echar raíces en su mente. El timbre del teléfono fijo rompió el silencio. Una voz masculina, densa y cargada de sombras, preguntó por Sofía para saldar cuentas pendientes. Afuera, la tormenta que había azotado Madrid se retiraba, dejando tras de sí un aire pesado y un vapor caliente que emanaba del suelo. Adentro, la atmósfera pesaba aún más, casi irrespirable. Marcos permanecía inmóvil ante un plato que había perdido el calor, con la factura de la luz entre los dedos, sin hallar la forma de afrontarla. El timbre de la entrada sonó con una urgencia seca, sobresaltando a Carmen, que masajeaba los hombros de Javier. Ella murmuró que fuera a atender a quien llamaba con tanta falta de educación. Marcos se levantó, arrastrando los pies, y abrió la puerta. El umbral reveló a dos desconocidos. Uno era una montaña de carne, con el brillo vulgar del oro en el cuello y el rostro surcado por viejas heridas. El otro, una silueta afilada en camisa blanca, aferraba un maletín de cuero. El delgado lanzó la pregunta como un dardo. Buscaban la residencia de Sofía. Marcos asintió con torpeza, sin tiempo para cuestionar sus identidades. Cruzaron la entrada con la seguridad de quien posee el lugar. Carmen, al verlos, se puso en pie, un escudo, frágil frente a Javier. Alzó la voz exigiendo saber quiénes eran, amenazando con llamar a las autoridades. El gigante soltó una risa grave, tomó asiento sin pedir permiso y encendió un cigarrillo. «Llame a quien guste», dijo. «Nosotros no venimos a robar, solo a que se cumpla lo pactado». El hombre del maletín desplegó unos documentos sobre la mesa. Marcos los tomó. La cifra impresa le golpeó la vista. Una deuda total, con intereses de 50.000 euros. Al pie, la firma y la huella de Sofía eran innegables. El encabezado rezaba préstamo para inversión empresarial. Carmen sostuvo el papel con manos temblorosas, negando la realidad. Balbuceó excusas, repitiendo que su hija era buena, que su marido la había echado injustamente y que era imposible que debiera tal fortuna. En ese preciso instante, Sofía descendió las escaleras, móvil en mano, transmitiendo su desgracia en vivo. Al toparse con los dos visitantes, el color huyó de su rostro. Intentó girar para escapar, pero la mole humana
Le cerró el paso enlosquisuado. Escalones. El hombre delgado tamborileó los dedos sobre la madera. Comentó que huir del marido no borraba las deudas, que aquel hombre había sido paciente cubriendo sus errores 2 veces, pero que la paciencia tiene un límite y la había devuelto a sus padres para que aprendiera. El plazo vencía mañana. Si el dinero no aparecía, las cortesías se acabarían. Marcos clavó la mirada en su hermana, transitando del estupor a una rabia sorda, y le exigió la verdad a gritos. Sofía, deshecha, cayó de rodillas a los pies de Carmen. Entre lágrimas, confesó la estafa piramidal en Internet y cómo, en un intento desesperado por recuperar lo perdido, acudió a usureros para apostar, cavando un hoyo aún más profundo. La deuda se había vuelto impagable. Carmen se desplomó en el sofá, vencida. Javier balbuceaba, con un hilo de saliva escapando de sus labios, perdido en el shock. Marcos quedó petrificado. La historia del jarrón roto no fue más que una cortina de humo para tapar una verdad vergonzosa. Toda la familia vivía una mentira y habían expulsado a Isabel, la única que vio venir la tormenta. Los cobradores se marcharon con una última advertencia. Si al día siguiente no había pago, esa casa ardería en luz. El portazo sonó definitivo, como la tapa de un ataúd sobre su paz. La noche trajo un silencio aterrador. Carmen yacía en cama, con un paño frío en la frente. Sofía se sepultó en su cuarto. Marcos salió al balcón, consumiendo cigarrillos sin pausa. En su desesperación, buscó a Isabel a través de una aplicación. Rogaba que París le hubiera ablandado el corazón. El tono sonó una eternidad hasta que la pantalla cobró vida. Isabel apareció. A sus espaldas, los tejados parisinos se recortaban en la ventana. Sostenía una copa de vino, luciendo una elegancia y una luz que él no recordaba en la mujer gris de antes. Marcos, con la garganta seca, preguntó por su bienestar, si estaba cómoda. Isabel bebió un sorbo, tranquila y con voz helada. Fue al grano. ¿Para qué llamas? Si buscas dinero, cuelga. Marcos, sin dignidad, le suplicó. Le vomitó la historia de los matones, los 50.000 euros, el colapso de su madre. Le pidió que los salvara, que usara sus ahorros antes de que a Sofía le hicieran daño. La expresión de Isabel no se alteró. Dejó la copa y miró fijo a la cámara. Escucha bien, esos ahorros son el sudor de 10 años. No tengo obligación de lanzarlos al abismo que cavó tu hermana. Cuando ella gastaba en lujos y balnearios, se acordaba de mí. Me llamaba criada. Cuando tu madre me echó, ¿dónde estaba tu voz? ¿Qué hiciste? Marcos, entre sollozos, admitió su cobardía y su error, apelando al vínculo de marido y mujer. Si no, esperaba compasión, quizás un rastro de piedad por el anciano enfermo, pero solo encontró un muro. Isabel soltó una risa seca. Le sugirió desprenderse de sus juguetes, esa moto italiana y los relojes que tanto presumía. Si quería dinero, ahí estaba. Ella ya había cerrado el grifo de las cuentas compartidas. No vería ni una moneda más. Le recordó que ser hombre implicaba resolver. La línea quedó muda. Marcos se quedó allí, sosteniendo el teléfono en la penumbra, sintiendo cómo el suelo desaparecía. Comprendió que el ancla que lo sostenía se había soltado. Aquella mujer dócil ya no existía. Algo en ella había cambiado para siempre. Apoyó la frente contra el metal frío de la barandilla. Recordó los días en que todo fluía fácil, cuando ella se ocupaba de la vida. Ahora, frente al abismo, se sentía pequeño, desprotegido. Al amanecer, un hedor insoportable despertó a la calle entera. Al abrir la puerta, el estómago se le revolvió. La entrada era un lienzo de inmundicia, pintura roja y restos podridos. Una advertencia grotesca en la fachada. Los vecinos pasaban rápido, cubriéndose la nariz, dejando caer miradas que juzgaban en silencio. Marcos limpió aquella vergüenza con rabia, sintiendo que el olor a fracaso se le metía en los poros, manchando el honor de la casa.
Subió las escaleras con el pecho cargado. Sacó a Sofía de entre las sábanas y la puso frente a su armario, repleto de lujos innecesarios. Le exigió que convirtiera esa vanidad en dinero. Sofía se abrazó a sus prendas como si fueran su propia piel, gritando que sin eso no era nadie, que qué dirían sus amistades. Le escupió que el inútil era él, que vendiera su propia moto. La paciencia se rompió. La mano de Marcos voló sola y el impacto tiró a su hermana al suelo. El silencio duró un segundo. Con el labio partido, ella se lanzó sobre él, una fiera herida buscando hacer daño. Carmen apareció en el umbral y al ver la sangre, empujó a su hijo con desesperación. Entre llantos lo acusó de ser un animal, un cobarde sin alma. Le gritó que a una hermana se la guía, no se la golpea, que se estaba volviendo tan cruel como la mujer que lo había dejado. Marcos recibió los golpes de su madre sin defenderse, observando con tristeza cómo protegía el egoísmo de Sofía. Con una mueca amarga, le advirtió que esa ceguera les costaría el techo donde dormían. Carmen abrazó a su hija y ambas lloraron, unidas en la certeza de que Marcos era el villano. Afuera, el aire seguía viciado. El mal olor entraba por las rendijas, confundiéndose con el aroma de una familia que se deshacía por dentro. Nadie probó bocado. El llanto de Sofía y los reproches de Carmen llenaban la casa. Javier, desde su cuarto, escuchaba aquel naufragio sin poder hacer nada. La angustia le cerraba la garganta. Por la tarde, un sonido rasgado alertó a Marcos. Al entrar, encontró a su padre, con el rostro violáceo, las manos en el pecho y la mirada perdida en el techo. Un grito de espanto rompió la tarde. Carmen llegó corriendo y el pánico se apoderó de la habitación. La ambulancia no tardó en llegar, llenando la calle de luces y ruido, llevándose a Javier hacia urgencias. El diagnóstico fue un golpe directo al corazón, un infarto masivo. La situación era límite, requería cirugía inmediata si querían que siguiera respirando. Una enfermera le tendió a Marcos un papel frío, un depósito de 5.000 euros para iniciar el proceso. Marcos sostuvo el documento mientras le temblaban las manos. En la billetera apenas llevaba 200 euros. Miró a su madre, tan pálida como él, sacando unos billetes arrugados. Salió al pasillo buscando cobertura. Llamó a números que conocía de memoria, amigos de copas y celebraciones pasadas. Solo encontró contestadores y excusas vacías. Unos reformaban la casa, otros tenían gastos imprevistos. Todos sabían que el barco se hundía y nadie quería mojarse. La enfermera insistía con la mirada. El tiempo se agotaba. Marcos colgó, derrotado. Le confesó a su madre que estaban solos. Carmen, con los ojos vidriosos, se llevó la mano al cuello y se desabrochó la cadena de oro, herencia de la abuela. Después, rebuscó en un doblez de su ropa y sacó una pequeña bolsa de tela con 3 anillos. Era su reserva final, el dinero guardado para pagar su propio entierro y el de su esposo. Puso el metal en las manos de su hijo y le indicó la joyería cruzando la calle. Que pagara lo que pudiera, el resto ya se vería. Marcos echó a correr con el oro todavía tibio por el calor del cuerpo de su madre. Corría y las lágrimas le nublaban la vista. Él, un hombre adulto, un profesional, y al final era su madre quien, despojándose de su propia muerte, pagaba por la vida de su padre. En la sala de espera, las horas se hicieron eternas. Carmen sollozaba en voz baja. No culpaba a los gastos de Sofía ni a la falta de previsión de Marcos. Su dedo apuntaba a Isabel. Decía que ella se había llevado la luz de la casa, que les había dejado una sombra negra, y por eso Javier enfermaba. Si ella estuviera, decía, nada de esto pasaría. Marcos, sentado a su lado, miraba el suelo en silencio. No tenía energía para contradecirla, ni alma para defender a quien ya no estaba. Solo sentía un hueco enorme en el pecho. El dinero del oro cubrió la entrada, pero el camino por delante era largo y costoso. La hipoteca seguía ahí, y las deudas de Sofía eran una bomba de tiempo. El horizonte de la familia se veía borroso, como un paisaje cubierto de niebla espesa. Cerrado. En los pasillos del hospital, el verano se sentía pegajoso,
mezclado con ese aroma químico que nunca desaparece. Marcos permanecía, hundido en una silla de plástico, masticando sin hambre un pan seco. El móvil le quemaba en el bolsillo, vibrando con exigencias de dinero, que no tenía. A su lado, Carmen, con el rostro gris por la falta de sueño, movía el abanico buscando un poco de aire mientras dejaba escapar un suspiro largo. Le preguntó a su hijo si había conseguido algo. La tarde traería nuevas facturas y la cuenta de la terapia intensiva no esperaba. Marcos bajó la mirada y negó en silencio. Todas las puertas se habían cerrado, incluso las de los amigos de toda la vida. Entonces llegó Sofía, con un batido en la mano y paso firme. Se sentó y con voz fría cortó las quejas de raíz. Dijo que lamentarse no pagaba cuentas, que la única salida real era vender la casa familiar. Carmen sintió un golpe en el pecho. Aquel era el hogar de los abuelos, el refugio de sus memorias. Venderlo se sentía como una traición. ¿A dónde irían si perdían su suelo? Sofía dio un sorbo a su bebida, lanzó la pregunta al aire. ¿Qué pesaba más en la balanza? ¿La vida de papá o unas paredes viejas? Argumentó que esa construcción, aunque cargada de años, estaba en una zona codiciada y valdría cerca de 1 millón de euros. Suficiente para borrar las deudas, limpiar la hipoteca de Marcos y cubrir los médicos. Aún sobraría para comprar 3 pisos pequeños lejos del centro. Podrían respirar tranquilos. Marcos escuchó la propuesta y dudó. Sabía que deshacerse del patrimonio era una herida al honor, pero el agua les llegaba al cuello. Vender significaba cortar las cadenas, empezar de cero, una vida nueva sin depender de nadie. Carmen, tras un largo silencio, miró hacia la puerta cerrada donde su esposo luchaba por vivir. Pensó en la vergüenza de los cobros, en la angustia de esos días, y finalmente se rompió. Con los ojos húmedos, aceptó el sacrificio para salvar al padre y darles un futuro a los hijos. Solo pidió una cosa: un techo nuevo pronto para colocar el altar de sus difuntos. A Sofía le brilló la mirada. No perdió tiempo y contactó a un conocido del sector inmobiliario. Le pidió urgencia y clientes solventes. Marcos, al ver la eficacia fría de su hermana frente al dolor, sintió un nudo amargo en la garganta. Se preguntó en qué momento habían tocado fondo, obligados a cambiar su historia por billetes, pero no vio otra salida. Asintió, convirtiéndose en parte del trato. La noticia voló rápido. La casa, pese a sus grietas, estaba en un lugar que muchos deseaban. El interés fue inmediato. 2 días más tarde, un agente llamado David apareció con una pareja de buena posición. Carmen los recibió fingiendo una sonrisa, diciendo que se iban por gusto, ocultando la necesidad. A los visitantes les cautivó el lugar, sobre todo las vigas de madera antigua. Tras conversar un poco sobre el precio, cerraron el trato en 950.000 euros, una cifra que prometía paz. Al día siguiente, se reunieron para formalizar la señal y revisar los papeles. Marcos llevó consigo las escrituras. En el despacho del notario, el comprador, un hombre que no dejaba nada al azar, pidió verificar el estado actual de la finca antes de soltar el dinero. Tras una espera tensa, la notaria, una mujer de gesto severo, alzó la vista y dijo que la vivienda tenía una carga con el Banco X, garantizando un préstamo de Marcos. Él asintió rápido, explicando que con el adelanto limpiaría esa deuda para liberar la casa, pero la notaria lo detuvo con un gesto. El obstáculo era otro. En ese préstamo figuraba Isabel, su esposa, como avalista y copropietaria. Los papeles eran claros. Cualquier movimiento sobre la casa, incluso cancelar la deuda, exigía la firma de ambos. El banco había confiado el dinero basándose en el sueldo de ella, no en el de él. El comprador miró alrededor buscando a la señora Isabel para que firmara de una vez. El color huyó de los rostros de la familia. Marcos balbuceó una excusa, diciendo que ella estaba fuera del país por trabajo. La notaria fue tajante.
Necesitaban un poder validado por el consulado español. Sin ese documento, o sin ella presente, la venta era imposible. La casa estaba legalmente atada de manos. El comprador, molesto por el tiempo perdido, recogió su cheque y se marchó sin mirar atrás. El agente inmobiliario les lanzó una mirada cargada de juicio y siguió a su cliente. Los tres quedaron en silencio en aquel despacho, con la ilusión rota en 1000 pedazos. La ausencia de Isabel pesaba más que su presencia. Al regresar, el desánimo inundó las habitaciones. La salida de emergencia se había cerrado. Marcos, acorralado, intentó localizar a Isabel de todas las formas posibles. Escribió docenas de correos, rogando, apelando a lo que fueron, incluso inventando que su padre estaba en las últimas horas. Pero el silencio fue la única respuesta. Ya entrada la noche, con el juicio nublado por el alcohol, la llamó por video desde otro número. Isabel descolgó. Se la veía serena, lejana, como en otro mundo. Marcos se derrumbó, llorando primero y acusándola después. Le gritó que su indiferencia los condenaba a todos, preguntándole si eso era lo que le daría paz, mientras ella lo miraba sin decir nada. La felicidad parecía ajena al momento. Isabel dejó que el silencio pesara antes de contestar. Con una voz carente de temperatura, le trajo a la memoria que la vivienda cargaba, con una hipoteca nacida de sus errores en la bolsa, una deuda que ella había estado cubriendo en soledad durante 2 años, y ahora él pretendía vender el techo para tapar los agujeros de su hermana, convirtiendo en humo todo su sacrificio. Se negó a firmar. La mitad de esos ladrillos le pertenecían. Marcos, dejando caer la máscara y mostrando su rostro más oscuro, recurrió a la amenaza del divorcio. Habló de jueces, de ventas forzosas y de repartir lo poco que quedaba. Isabel esbozó una sonrisa triste, casi cansada. Le confesó que llevaba tiempo aguardando ese movimiento y le sugirió mirar su correo. Acababa de enviarle un presente digital. Al abrir la bandeja de entrada, Marcos se topó con un borrador de divorcio y una liquidación patrimonial. Isabel lo tenía todo orquestado. Cada céntimo aportado estaba justificado con extractos bancarios que no mentían. Le planteaba 2 caminos. O él le reembolsaba todo el capital invertido, más los intereses, y ella firmaba. O disolvían el matrimonio y, tras liquidar las deudas, el remanente de la casa se repartiría dejándolo a él prácticamente con las manos vacías. El teléfono se deslizó de los dedos de Marcos. Comprendió entonces que nada había sido improvisado. La marcha de Isabel no fue un arrebato de ira. Se había alejado para ponerlo contra las cuerdas, obligándolo a mirarse en el espejo de su propia ineptitud. 3 días más tarde, la casa respiraba una desolación profunda. Javier continuaba ingresado gracias a un dinero sucio que Marcos había logrado de prestamistas. Carmen vivía en el hospital, consumiéndose en la espera. En el hogar, Marcos ahogaba sus miedos en alcohol mientras Sofía, temblando ante la presión de los cobradores, buscaba algo que tuviera precio. Su mirada se detuvo en el altar, en el brillo de unos candelabros de bronce antiguos, herencia de abuelos que, según decía Carmen, valían un dineral. Aprovechando el sueño etílico de Marcos, Sofía tomó las piezas, las envolvió en una manta vieja y sumó al botín la televisión y el microondas. Justo cuando iba a cruzar el umbral, Carmen apareció de improviso. Ver a su propia hija saqueando lo sagrado la rompió por dentro. Intentó frenarla a gritos, preguntando si había perdido el juicio, si era capaz de vender la memoria de sus ancestros. Sofía, sintiéndose acorralada, encaró a su madre. Le gritó que los muertos ya no sentían, pero que a ella la iban a matar las deudas mientras su madre solo lloraba por trozos de metal. Hubo un forcejeo y Sofía empujó a Carmen con desesperación. La mujer cayó, golpeándose la cabeza contra el filo de una mesa. Un gemido sordo precedió al silencio y a la sangre en el suelo. Sofía, al ver a su madre, herida,
Sintió el pánico helarle la sangre, pero el terror a sus acreedores pudo más. Murmuró un perdón al aire y escapó con lo robado. Carmen, tendida, llorando un dolor que iba más allá de lo físico, pensó en Isabel. Recordó cómo era ella quien limpiaba esos candelabros con un respeto casi religioso. Había cambiado a la nuera noble por la hija egoísta. El arrepentimiento se le clavó en el pecho. Las olas llegaban mansas a la arena blanca y el viento movía las hojas de las palmeras. En una villa tranquila de Tenerife, Isabel sostenía una taza de manzanilla. Lejos del asfalto y la grisura de Madrid, respiraba una libertad que le llenaba los pulmones. Nunca pisó París. El billete existió, pero lo anuló. Aceptó el trabajo del Museo Francés. Sí, pero gestionando todo a distancia durante los primeros 3 meses. Ocultó su paradero para romper los lazos con la familia de Marcos y ser testigo mudo del colapso de aquel drama. David, su abogado y amigo de años, llegó con una carpeta bajo el brazo. Le confirmó que los papeles estaban listos. Tenían la certeza documental de que Isabel había sido el pilar financiero que sostuvo la hipoteca. Le preguntó si estaba segura de dar el paso, pues la familia de su marido se quedaría sin nada. Isabel, sin apartar la vista del mar, respondió que su intención no era destruir, sino que la habían empujado al límite. La bondad mal entendida suele acabar en estupidez, y ella ya había sido ingenua demasiado tiempo. Ahora solo pedía lo que le correspondía. David le enseñó un video grabado con discreción. Se veía la fachada de la casa en Madrid, sucia y descuidada, a Carmen con vendajes y a Marcos caminando como un fantasma. Isabel observó las imágenes sin compasión, como quien mira una película de desconocidos. El banco ya había activado la maquinaria del embargo. Sí, deseaba conservar la vivienda antes de que la subastaran por centavos. Debía moverse ya. Isabel le pidió a David que reservara vuelo. Al día siguiente, regresaría a Madrid. Era el momento de que la verdadera dueña de la deuda diera la cara. Madrid recibió a Marcos con un calor que asfixiaba. La casa, sin luz por tercer día, seguido, era un horno de ladrillo. A eso de las 10 de la mañana, un vehículo del banco frenó en la entrada. 3 hombres de traje, junto al presidente de la comunidad, tocaron el timbre. Marcos supo que había llegado el final del camino. Los empleados le extendieron la notificación de ejecución hipotecaria, el aviso de embargo, explicándolo con voz potente para que el vecindario entero supiera que, por falta de pago, el tiempo se había acabado. Ante la ausencia de garantías, el trámite siguió su curso inevitable hacia el embargo. Carmen, al escuchar la sentencia del precinto, sintió que las piernas le fallaban. Se derrumbó allí mismo, entre lágrimas y ruegos que el viento se llevaba, pero las reglas no entienden de piedad. Los funcionarios, correctos pero distantes, le recordaron, con suavidad, que los avisos habían sido muchos y las respuestas pocas. Si no entregaban las llaves por las buenas, la próxima visita sería con la fuerza pública y un mandato judicial. Fuera. El murmullo de los vecinos pesaba más que la propia ley. La vergüenza tiene un sonido que no se olvida. Marcos, con el orgullo herido, le pidió a su madre que entrara, que guardara esas súplicas inútiles. Prometió, con una voz que apenas se sostenía, que conseguiría el dinero en 24 horas. Los hombres, acostumbrados a las promesas de aire, concedieron una última tregua. Pegaron el aviso temporal en la madera y se marcharon, dejando la amenaza de volver al amanecer con el agente judicial. Aquella noche, la casa se llenó de sombras y silencios. En la penumbra, Carmen viajó al pasado, a los días en que Isabel llegó a sus vidas. Recordó su dedicación silenciosa, el alivio en sus manos cuando le masajeaba los pies cansados. Le vino a la memoria el olor de la comida casera y con dolor recordó cómo le había pagado aquella entrega, tratándola como a una extraña, una pieza más en el engranaje del dinero. Había protegido los caprichos de una hija
que no sabía construir nada, había expulsado a la única mujer que trajo calidez al hogar. Ahora, su supuesta joya había saqueado lo poco que tenían y la había dejado sola, mientras su hijo se rebelaba como un hombre incapaz. La culpa le apretaba el pecho. Con manos temblorosas, buscó su antiguo teléfono y marcó el número de Isabel. Al escuchar su tono frío, la resistencia de Carmen se quebró. Entre sollozos, pidió un perdón que sabía inmerecido. Le confesó la verdad desnuda, la traición de Sofía, la casa a punto de perderse, la salud rota de Javier. Admitió sus errores y pidió un milagro, que volviera para salvarlos del abismo. Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo. Luego, Isabel habló con una voz vacía de cualquier sentimiento, diciendo que el llanto ya no reparaba nada. La paciencia y la ternura de antaño habían muerto la misma noche, que la echaron a la calle. Lo que quedaba entre ellos era un balance de cuentas. Carmen juró cambiar, prometió tratarla con la dignidad que le negó. Isabel la detuvo en seco. Le avisó que iría al día siguiente, pero no para reconstruir el pasado, sino para cerrarlo definitivamente. Iría a reclamar lo que le pertenecía, que estuvieran listos y que le dijeran a Marcos que tuviera un bolígrafo preparado. A las 9 en punto de la mañana, un coche oscuro rompió la rutina de la calle. Se detuvo frente a la puerta. Isabel bajó, impecable, vestida de negro y protegida tras unas gafas oscuras. Su presencia imponía una distancia infranqueable que dejó a la familia sin habla. A su lado caminaba David, su abogado. Isabel cruzó el umbral ignorando el gesto torpe de Marcos, que intentó buscar su mano. Se sentó en el salón, dueña absoluta del espacio. Carmen quiso decir algo, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Sofía, que había regresado sigilosamente, al ver el bienestar reflejado en su cuñada, recuperó su arrogancia habitual. Le soltó que ya era hora de que apareciera para pagar, que dejara de hacerse la interesante. Antes de que Isabel pudiera contestar, David intervino con voz pausada pero firme. Informó a Sofía de que tenían constancia de su agresión a Carmen y del saqueo de los bienes, y que la denuncia estaba redactada y lista para ser entregada. El color huyó del rostro de Sofía. El miedo la paralizó. Isabel tomó la palabra entonces. Anunció que estaba allí como parte, implicada en la hipoteca. Había negociado con el banco y estaba dispuesta a liquidar la deuda total para evitar el embargo. La familia sintió un leve alivio, una chispa fugaz, pero Isabel puso su condición sobre la mesa. El dinero que había pagado durante 2 años, sumado a lo que pondría ahora, superaba con creces el valor de aquella casa, venida a menos. Por tanto, la propiedad debía pasar a su nombre. Ella sería la única dueña. El silencio que siguió fue denso, pesado. No era un rescate familiar, era una adquisición, un cambio de manos donde Isabel tenía el control. El salón, con su olor a humedad y años viejos, pareció detenerse en el tiempo, tras sus palabras. Carmen no se movía. Marcos la miraba, incrédulo, y Sofía se hacía pequeña en su rincón. Isabel, serena, hizo un gesto a David, quien desplegó un informe con los extractos bancarios que demostraban cada euro aportado en los últimos 2 años. Explicó que la suma, incluyendo las deudas de juego de Marcos y las reformas, pasaba del 1,5 millones de euros, más del 70% del valor real de la vivienda. Carmen, temblando, preguntó si aquello era un robo. Isabel negó con calma. No era un robo, era justicia, una transacción. Si dejaban que el banco actuara, lo perderían todo. Ella ofrecía una salida, pagaría los 320.000 euros restantes de la hipoteca a cambio de las escrituras. Marcos, herido en su orgullo, saltó, gritando que jamás firmaría, invocando la memoria de sus antepasados. Isabel, sin inmutarse, le respondió que si no firmaba, ella se marcharía y al amanecer el agente judicial los pondría en la calle. Carmen, presa del pánico, se aferró a la falda de Isabel.
Preguntó qué sería de ellos si la casa dejaba de ser suya. Isabel, sin calidez pero manteniendo una línea de dignidad humana, respondió que no los dejaría sin techo. Permitiría que sus suegros se quedaran en la planta baja, tranquilos, mientras una mano ajena cuidaba de Javier. Pero, posando sus ojos en Marcos y Sofía, su voz fue firme. No había vuelta atrás. Marcos y Sofía debían irse. La madurez exigía buscarse el propio camino. Aquella casa ya no podía sostener vidas estancadas. Sofía se rompió en lágrimas, hablando de crueldad y de romper los lazos de sangre. Marcos lanzó ofensas al aire. David pidió calma. El reloj del banco marcaba un límite cercano a las 11. La tensión llenaba la sala. Marcos, buscando una salida, rogó a su madre que viera la trampa, que era mejor que el banco, vendiera y se repartieran las sobras. Pero Carmen, con la experiencia de los años y el apego a lo suyo, veía claro. Sabía que cualquier fortuna en manos de sus hijos sería humo en el viento. Con Isabel, al menos, el techo estaba seguro para ella y su esposo. Tomó el camino difícil. Mandó callar a Marcos. Le dijo que si tenía tanto valor pusiera él sobre la mesa los 320.000 euros. Si no, debía firmar. Miró a Isabel y con un hilo de voz aceptó, pidiendo solo que jurara, ante la memoria de los abuelos, que nunca los echaría y cuidaría el altar. Isabel asintió en silencio. Sin salida y, bajo la mirada severa de su madre, Marcos dejó su firma en el papel. La mano le temblaba. Sellaba así su destino, a la intemperie. Isabel movió el dinero al instante y el notario, que aguardaba en el umbral, entró para dar fe del acto. En minutos, la casa cambió de dueña. Isabel era ahora la única custodia de esas paredes. Luego, les dio 3 días para vaciar su rastro. El timbre interrumpió el silencio. Eran 2 policías. Traían una orden para Sofía, una denuncia por una moto y 5.000 euros. Había sombras más largas. Estaba envuelta en apuestas prohibidas. Sofía cayó al suelo, desvanecida. Al volver en sí, buscó la mirada de Isabel pidiendo socorro. Isabel, serena pero distante, le dijo que no era un refugio infinito ni cómplice de sus faltas. Debía asumirlas, caídas, y levantarse sola. Se llevaron a Sofía entre lamentos. Una semana después, el lazo entre Isabel y Marcos se disolvió en el juzgado. Ella brillaba, tranquila. Él, en cambio, parecía un edificio en ruinas. Intentó una última súplica, un papel falso para no perder el techo donde cobijarse. Isabel soltó una risa triste y amarga. Le devolvió aquella pregunta del pasado. Si te vas, ¿quién cuidará de esto? Esas palabras le habían mostrado la verdad. Para él, ella solo servía y pagaba. Ahora él debía costear su propia soledad. Isabel caminó hacia la salida sin girar la vista y subió al coche donde David aguardaba, dejando a Marcos atrás, a solas con su nada. Pasaron 3 meses y la casa de Malasaña tenía otra luz. Isabel la había hecho suya, un hogar elegante y un taller donde restauraba el pasado. Carmen habitaba la planta baja, una sombra silenciosa que dependía del sobre que Isabel le dejaba cada mes. No había palabras entre ellas. Un muro de dolor invisible las separaba. Marcos había tocado fondo. Sin obras que proyectar por su mala fama, repartía paquetes en una moto vieja para sobrevivir. Una tarde, cruzó su antigua calle. Vio la fachada renovada, llena de vida. Vio a Isabel en la ventana, serena y completa. La envidia y la culpa le mordieron por dentro. Se refugió en un bar de enfrente, escondiendo la cara, mirando desde lejos todo lo que perdió por no saber ser fuerte. Esa noche hubo fiesta en la azotea. Ahora un jardín bajo la luna, para celebrar un premio que reconocía el talento de su proyecto. Rodeada de gente y con David cerca, ella era luz. Abajo, en la penumbra, Carmen miraba hacia arriba, entendiendo tarde que pudo ser parte de esa alegría. En la acera, Marcos también observaba desde su moto una figura solitaria en la noche. El motor arrancó
y su sonido fue el único llanto que se permitió. Isabel oyó el ruido. Reconoció la silueta de su exmarido, pero el pecho no le dolió, ni rabia, ni pena. Solo un recuerdo que se alejaba. Brindó con los suyos, sintiendo el aire fresco de Madrid. Había cruzado la tormenta y encontrado la calma. La casa, el trabajo y, sobre todo, su vida eran por fin suyos. La historia cerraba con una mujer en pie, mirando al horizonte, con el pasado en su sitio y un camino abierto por andar.